Gracias, Luciana. En este caso estamos con Karina Banfe, diputada de la UCR, perteneciente al bloque Cambiemos, mientras ya se sigue desarrollando la sesión por la reforma tributaria. Diputada, buenas tardes. ¿Qué evaluación pudieron hacer usted o el bloque de todo lo que sucedió ayer, ya algunas horas pasadas, y también teniendo en cuenta la gente que en su momento salió a expresarse a la noche, lo que fue el cacerolazo, donde mucha gente salió que no estaba de acuerdo con esta ley, porque el presidente dijo que, bueno, que se den una oportunidad porque no iban a perder en cuanto a lo que iban a ganar la jubilación? ¿Qué balance pudieron hacer? Bueno, para mí fue una ley muy estudiada, muy trabajada, en donde puedo confirmarle a los jubilados, estoy cansada, confirmarle a los jubilados que el año que viene van a tener su poder adquisitivo por encima del 5%, o sea que le van a ganar con su salario a la inflación, y eso era parte del trabajo que queríamos lograr ayer con la reforma del cálculo de movilidad jubilatoria, principalmente porque en esta oportunidad se utiliza el índice de inflación del INDEC y el índice de lo que resulta de los convenios colectivos de trabajo, que se denomina RIFTE por el Ministerio de Trabajo. Eso que permite una fórmula y un resultado que dará siempre por encima de la inflación. Eso es lo que teníamos que resolver, principalmente teniendo en cuenta que en el año 2014 y el año 2016, que fueron los años más recesivos para la Argentina, es cuando los jubilados más perdieron. Entonces, era un tema para atender, era un tema para debatir. Había solo 2 proyectos en disidencia y lamento enormemente lo que pasó tanto el jueves como ayer de la violencia en las calles. No es la manera que discutimos en democracia, y creo que todos los diputados, algunos más, otros menos, pero ayer comprendieron que el valor que tiene la democracia representativa. ¿Para qué existe un Congreso de la Nación? No para celebrar las leyes, tipo como si hubiésemos ganado un River Boca. Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos obreros legislativos, donde tenemos una función que es ampliar derechos y generar un sistema más justo para que todos vivamos mejor en la Argentina. Pero ustedes como bloque han podido hacer una autocrítica. Hoy el presidente hablaba que no escuchó una autocrítica, por ejemplo, de la oposición. Ustedes, el bloque oficialista, digamos, ¿consideran que tienen que hacer una autocrítica por cómo se dio todo esta semana, o consideran que cómo actuaron fue lo correcto? Yo hago una reflexión un poco más amplia. Acá nosotros el tema de jubilados lo discutimos en el debate del Congreso y lo empezamos a estudiar aproximadamente un mes antes. No era un tema que estaba en la opinión pública, tapado por otro tema de coyuntura. Ejemplo, el caso de el pedido de desafuero de Cristina llevó toda la semana anterior, y te lo digo porque yo estaba en los medios hablando de ese tema y preparada a que me preguntaran sobre el tema de la movilidad jubilatoria y no me preguntaban. Y creo que eso logró aprovecharlo la oposición de una manera muy astuta, porque siempre el miedo gana a la razón en principio. Creo que nosotros tuvimos y tenemos permanentemente la responsabilidad como oficialistas y como hacemos estas propuestas de modificaciones, ser muy didácticos, explicarles muy bien a la gente que lo pueda entender. Hoy ya lo empezaron a entender, entonces a veces cuando uno afloja, y esto lo vemos en la opinión pública y lo vemos también en la recepción que han tenido sobre esta ley muchos jubilados, y principalmente el ataque o la disconformidad no venía de los sectores beneficiados, los jubilados. Y lo digo yo siendo diputada, en donde no venían los jubilados a decirme qué estás haciendo con mi salario, vamos a perder. Me venían a preguntar, se los explicaba y lo entendían. El ataque o quizás el disenso venía más por una bandera más política, que creo que es la grieta que hoy nos sigue separando, que el inicio de esta sesión creo que para mí explica mucho la grieta de la Argentina, y que es los años de dictadura que tuvimos, tan oscuros y que nos han hecho tanto mal, y que seguro es una herida muy abierta en donde vamos a tener que sanar todavía en otras generaciones, y en eso tenemos que trabajar mucho, y es parte lo personal de mi compromiso. Compañero, la pueden saludar a la diputada. Gracias, diputada, por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Guillermo Favale.
Mi pregunta es amplia, pero me parece prudente en los tiempos que vivimos y después de las escenas que se dieron, más allá de la cuestión de fondo que usted explicaba muy bien. ¿Tiene costos políticos para el oficialismo lo que pasó en las calles sobre todo? Mira, todo lo que hagamos tiene costos políticos. Lo que me parece que no, los costos políticos son dinámicos, porque ahora lo que tenemos que esperar es el resultado de la expectativa que nosotros propusimos, ¿no? Esta fórmula tiene una expectativa que va acompañada por otro tipo de reformas como la de tributaria o la reforma laboral que van a ir viniendo en el transcurso del trabajo legislativo, y eso va a modificar todo un sistema, tanto recaudatorio, impositivo, y en donde principalmente vos tenés un presupuesto que estaríamos votando el día jueves, en donde un 76% de ese presupuesto por primera vez en la historia está abocado a políticas sociales que incluyen, entre otras cosas, a los jubilados. ¿Esto por qué es importante? Porque esa es la meta que Cambiemos tiene: combatir la pobreza en la Argentina, mejorarle la situación y la calidad de vida a los que menos tienen y, por sobre todas las cosas, combatir la inflación. Diputada Banfi, Iván Jagroski la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería consultar por lo que había sido la campaña, porque el presidente, lo estoy leyendo aquí en la agencia Telam, había anticipado que el oficialismo no iba a impulsar una reforma jubilatoria una vez culminado el proceso electoral. ¿Cree que hubiera sido mismo el resultado si se hubiera dicho en campaña que este proyecto iba a ser impulsado por la bancada oficialista? Es que hay un error de comunicación, me parece. La reforma tributaria, perdón, ¿usted dijo la previsional o la tributaria? La previsional. La previsional, porque tengo 2 horas de sueño. La tributaria, claro. Sí. Y ahora estamos, sí, por eso me confundí. Con respecto a la previsional, nosotros lo votamos el año pasado en la reforma de reparación, perdón, en la ley de reparación histórica. O sea, no es un tema de campaña, ya estaba votado en la ley, por eso en la campaña se decía no es un tema de campaña, creo que se cortó. No, la escuchamos, diputada. No es un tema de campaña, lo que sí es importante es que ese trabajo de la reforma previsional que merecemos los argentinos, una ley para el futuro, se va a tratar en el 2019, como dice la ley de reparación histórica. Durante el 2018 se va a armar un grupo de especialistas que van a ir trabajando todas estas cosas que están dando vueltas, si se tienen que jubilar a los 70, si la mujer y el hombre se tienen que jubilar a la misma edad, qué va a pasar con el tipo de trabajo que hoy tenemos y cómo van a aportar justamente para nosotros, para los que hoy somos activos, para cuando pasemos a pasivos, cómo va a ser ese sistema manteniendo el carácter universal y solidario y gratuito, por supuesto. Ahora, que también a lo que decía, también se refería Iván, es que muchas veces desde el Ejecutivo, cuando le consultaban si había algún tipo de reforma a llevar adelante, ya sea previsional o laboral, por esto mismo, de lo que había sido la reparación histórica, consideraban que no iba a haber un cambio en lo inmediato, en los próximos meses y en los próximos años, algo que en este caso había dicho el jefe de gabinete. Es que justamente no era un tema de campaña, porque lo que se modificó, no hubo una reforma previsional, lo que hubo fue una modificación del cálculo de movilidad jubilatoria. Podría haber sido un decreto, podría haber sido perfectamente un decreto en donde vos decís, mira, ahora en vez de medirlo por este lado lo vamos a medir con estos números del INDEC, y realmente no pasaba nada. Se decidió hacerlo por ley para tener el consenso y la legitimidad, principalmente por el carácter sensible que tiene el tema de jubilados. Pero esto no afecta ni trata de una reforma integral previsional que tiene que existir. Lo que hicimos fue, ya que venía la modificación y que fuera por ley, lo que hicimos fue agregarle 2 cosas que para nosotros era importante: hacer por ley el 82% móvil para el cobro de la mínima de aquellos que tengan de 30 años de aporte, y empezar a tender un puente a qué pasa con muchos jubilados o personas menores de 70 años que no tienen ganas de jubilarse y quedan en una situación muy irregular para el mercado, y en donde en realidad lo que habilita eso es un sistema en negro, cuando en realidad lo podemos resolver en esta propia ley, y es lo que hicimos. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, está allí entonces la palabra de la diputada Karina Banfi.